En el convertidor directo elevador, invertimos. En el convertidor directo reductor alimentábamos por el puerto 1, este es el puerto 1, y salíamos por el puerto 2. Ahora en el elevador cambiamos. Entramos por el puerto 2 y salimos por el puerto 1. ¿Qué significa? Que ahora el voltaje de salida es 1 y el voltaje de entrada es 2. Y sigue existiendo la misma convención. Dibujamos las corrientes entrando. Y entonces, como la potencia está entrando por 2, decimos, mire, B2 y 2 es mayor que 0. Pero como la potencia está saliendo por 1, decimos B1 y 1 menor que 0. Como B2 es mayor que 0, entonces I2 es mayor que 0. Y 1 es menor que 0. Cuando establecemos nuestra relación de la ley de Kirchhoff de voltajes para buscar esa relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, nosotros decimos que este voltaje B2, voltaje de entrada, es igual a ¿qué? Tenemos aquí, vamos de Z a X, entonces sería el voltaje XZ. Y si la corriente está entrando, la corriente está a la izquierda a derecha, la de IL, aquí tendríamos un más menos B sub L. Esta ecuación la aplicamos en valores medios, la tenemos aquí, esta es la ecuación. Entonces decimos que el voltaje XZ es el voltaje BL promedio más el voltaje promedio de salida, de entrada, B2. ¿Ok? Como este voltaje promedio en un inductor vale 0, entonces vemos que el voltaje B2 es el voltaje promedio XZ. Y entonces, como queremos buscar el voltaje promedio, no podemos determinar el voltaje promedio si no conocemos la forma de onda. Es imposible, es ilógico, absurdo. Entonces me voy a hacer la forma de onda. Y esa es la razón por la que aparece aquí la forma de onda de XZ. ¿Por qué? Porque queremos conocer el valor medio de esa forma de onda. Porque el valor medio de esa forma de onda es el voltaje 2, que es el voltaje de entrada. Entonces decimos, cuando el interruptor XY está cerrado, XZ, Z es un negativo, X es un positivo y vale aquí. Cuando XY, tenemos XY está cerrado aquí, XY está cerrado aquí. En D veces T, recordemos, D veces T, el interruptor XY está cerrado. Está cerrado. ¿Qué pasa cuando está cerrado? ¿Cuánto vale XZ? Z viene a un negativo, X viene a un positivo, luego este voltaje XZ es B1, porque Z está al negativo de 1 y X está conectado al positivo de la fuente. Entonces lo tenemos aquí, B1. Cuando XY abre y cierra XZ, entonces el voltaje de XZ vale 0. El voltaje promedio de esta forma de onda es D veces B1. Entonces, D veces B1 es igual a B2. Pero recordemos que aquí los papeles se han cambiado. La salida es B1 y la entrada es B2. Total, que la salida B1 es igual a la entrada sobre D. Como D es una cantidad menor que 1, entonces B1 va a ser mayor que B2. Decimos entonces que la salida es mayor que la entrada y por eso hablamos del convertidor elevador. O sea, que en los convertidores directos, para cambiar la función de reductor a elevador, necesariamente tenemos que cambiar, invertir, cambiar la posición de la fuente y la posición de la carga. Entonces, para cambiar de la función de reductora a elevadora, colocamos la carga donde antes estaba la fuente y la fuente la colocamos antes donde estaba la carga. Esta ecuación 506 la obtenemos de que no hay pérdidas. Potencia en el lado 2 es igual a la potencia en el lado 1
Y obtenemos entonces la ecuación 506. Muy bien. Luego viene la implementación. Esto lo vamos a dejar con ustedes. Para la implementación tenemos que ver, entonces, buscar las formas de onda de Yx, porque fíjense, ¿por qué tiene que ser Yx? Porque yo estoy definiendo la corriente Y entrando por Y. Yx y Y. E igualmente, tengo que encontrar la forma de onda de Ix y de Bxz. O sea, la corriente que viene entrando a X y el voltaje Bxz. Entonces, aquí esta forma de onda resulta ser que el dispositivo debe soportar voltajes positivos y conducir corrientes positivas, y esa es la característica de un transistor, y que el interruptor serie, ahora el XY, ¿sí? tiene que soportar voltajes positivos, pero debe conducir corrientes negativas, lo que significa un diodo con polarización inversa. Un diodo con polarización inversa significa que el cátodo de ese diodo debe estar conectado a un positivo. Eso es lo que significa polarización inversa. Porque lo normal es que el cátodo sea el negativo y el ánodo del positivo. Aquí no, como está con polarización inversa, el cátodo está al positivo de la fuente. Muy bien. Entonces, fíjense, recordemos que siempre la forma de onda que buscamos son el voltaje, el terminal por donde entra la corriente, esa la definimos nosotros. Entonces decimos, la corriente entra por Y, entonces el voltaje que nos interesa es Yx. La corriente entra por X, entonces el voltaje que nos interesa es XZ, porque ya sabemos que la dirección de la corriente determina la polaridad. Si la corriente entra por X en un dispositivo pasivo, el voltaje de X es positivo con respecto a Z. Muy bien. A ver, vamos a pasar ahora al modelo circuital del convertidor directo para rizado de voltaje de correa. ¿Cómo visualizamos nosotros? Es importante ver. Este dispositivo, el transistor y el diodo están conmutando. ¿Qué quiere decir? Que están abriendo y cerrando. Cada ciclo, por cada periodo, hay un tiempo en el cual está cerrado el interruptor a ese tiempo y lo asociamos con la relación de trabajo. Esa conmutación, ¿qué es lo que hace la conmutación? Suspende la corriente. Abrió, cero la corriente. Está conectado, pasa la corriente. ¿Qué significa? Que esta corriente y su Y tiene una componente directa más una componente alterna. ¿Qué es esto? Esta es una manera alterna de expresar la serie de Fourier. La serie de Fourier. ¿Qué me dice la serie de Fourier? Que cualquier onda periódica yo la puedo representar por una componente de frecuencia cero más una sumatoria de armónicas, senos, cosenos, dependiendo de la forma de onda. Entonces, este Y' está representando esa sumatoria de armónicos y esto me representa a la componente de frecuencia cero. ¿Qué es una componente de frecuencia cero? Una componente de C. Entonces me dice que cualquier corriente dentro del circuito tiene una componente de C y una componente alterna. Lo mismo Ix, una componente DC y una componente alterna. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son las fuentes de las componentes de C? Pues lógicamente, B1, aquí tenemos una batería, o tenemos un convertidor, el voltaje proveniente de un rectificador. O sea, que la componente de C tiene como fuente esta. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la fuente de esta componente alterna? ¿Cuál es la fuente? La fuente. Pues esta componente alterna existe porque el interruptor está cambiando, está conmutando.
Si no conmutara, no existiera esta. ¿Ok? Entonces, asociamos la componente alterna a la conmutación. Es equivalente a decir, mire, lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros tenemos que visualizar como fuentes de la componente alterna a la conmutación del transistor y a la conmutación del diodo. Entonces, ¿qué significa? Que este transistor, atención, como estamos interesados en el estudio de las componentes alternas, nos olvidamos de las componentes continuas. Si nos olvidamos de las componentes continuas, nos olvidamos de la fuerza, del voltaje generado por esta fuente. Esta fuente, ¿cómo la representamos? Por un equivalente de Thevenin, que tiene una impedancia interna, hablamos de impedancia, pero ¿cómo que hablamos de impedancia? Que estamos en convertidores CD-CD, porque hay una componente alterna, entonces tenemos que hablar de impedancias, de Z. Esta sería la impedancia interna de la fuente. La fuente no existe, porque no aporta a esa componente. Entonces, por eso ignoramos la fuente B1. La fuente B1 la cortocircuitamos porque estamos interesados en el análisis de la componente que no es generada por la fuente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esto. ¿Qué vamos a tener acá? Este capacitor. ¿Y qué es esto? Esta es una fuente de corriente. La conmutación la conmutación del transistor genera un componente alterno. Entonces aquí hay una Y'. Pero resulta, y aquí hay una IX'. Pero resulta que como este inductor es ideal, ¿sí? Toda la componente alterna Y' aquí no puede pasar. El inductor la bloquea. Al bloquearla, entonces Y' es igual a IX'. Y' igual a IX'. ¿Qué significa? Que entonces estas dos fuentes de corriente están en serie. Tienen el mismo valor, entonces yo la puedo sustituir por una fuente de corriente, que sería el valor de Y'. ¿Cómo calculamos esa Y'? ¿Qué es Y'? Hay aquí la forma de onda de Y, que ya la conocemos, ya hemos determinado la forma de onda, la determinamos, entre otras cosas, para determinar la naturaleza del semiconductor. De la forma de onda de Y, yo le resto el valor medio. Y al restarle el valor medio, obtengo Y', que es esta forma de onda. Este es el valor de Y', que resulta de quitarle el valor medio, de restarle a la forma de onda de Y el valor medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener aquí, este sería el modelo circuital para determinar el rizado de voltaje y de corriente. ¿Qué significa? Que esta componente alterna de corriente generada por la conmutación del interruptor, transistor y diodo, resulta que llega aquí, llega acá y encuentra dos caminos. No me conviene tener en la fuente de ese componentes alternas. Entonces, ¿cuál es el papel de ese capacitor? A servir de bypass. ¿Qué significa? Que sea el camino fácil, que este capacitor sea un camino fácil, expedito, para esta componente alterna de corriente, para que ella no se venga al terminal 1, para que ella no circule por el terminal 1. Ese es el propósito de ese capacitor. Servir de bypass a la componente alterna para que en este lado la corriente sea lo más constante posible. Entonces vemos ahí la función de ese capacitor. Ahora, ¿qué ocurre con respecto a los voltajes? De igual manera, tenemos que los voltajes tienen una componente B sub XZ, tiene un valor medio y tiene una componente alterna. Entonces, nosotros vemos, visualizamos a la conmutación de los interruptores en el convertidor
como fuente de corriente y fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo estaría esa fuente de voltaje? Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje, esta y esta otra fuente de voltaje. Pero como estamos en alta frecuencia, óigase bien, estamos en alta frecuencia. Así como en alta frecuencia, esto es un circuito abierto, en alta frecuencia esto es un cortocircuito. Si esto es un cortocircuito, esta fuente de voltaje está en paralelo con esta fuente de voltaje y la colocamos una sola. ¿Ok? Esta está en paralelo. Porque en alta frecuencia ideal el capacitor es un cortocircuito. Y entonces, esta va a ser la representación de la fuente de voltaje equivalente de las dos en paralelo. Están dos en paralelo, que esto es un corto. Después tenemos, ¿qué tenemos acá? El inductor y aquí tenemos la carga. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que aquí no haya rizado de voltaje. Aquí queríamos que no haya rizado de corriente y por eso colocamos el capacitor. Aquí queremos que no haya rizado de voltaje y entonces para que no haya rizado de voltaje, pues queremos que entonces este inductor atrape la mayoría, el 90-95% de este voltaje. Para que aquí nos quede muy poquito voltaje. De ese voltaje generado por la conmutación, ¿sí? Queremos que el 95%. Entonces decimos que el inductor tiene como función atrapar los armónicos de voltaje que se generan debido a la conmutación de los interruptores. Muy bien. La forma de onda la calculamos igualita. Nosotros del circuito nosotros determinamos la forma de onda de BXZ. A ese le restamos el valor medio y entonces obtenemos la componente alterna que consideramos generada por la conmutación de los transistores. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? No, señor. Continuamos. Continuamos y vamos a estudiar el concepto del cálculo de las inductancias y capacitancias mínimos del convertidor directo. Aquí tenemos el convertidor directo reductor. Entramos por 1, salimos por 2. ¿Ok? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con este capacitor? Pues que cuando un capacitor se carga, ¿qué pasa? Cuando el capacitor se carga, se incrementa su voltaje, ¿cierto? Entonces, preguntamos, ¿cuándo se carga el capacitor? El capacitor C. Pues el capacitor C se carga cuando este interruptor se abre. Cuando este interruptor se abre y pasa a XZ. ¿Cuándo se abre este interruptor? Él se cierra en D veces T y él se abre en 1 menos D por T. En D, miremos acá un gráfico aquí, por ejemplo. En D veces T, el interruptor está cerrado y en T menos DT, que sería 1 menos D por T, 1 menos D por T, este es el tiempo de apertura y este es el tiempo de cerrado. Entonces, miremos acá, vamos acá. Entonces, está cerrado D veces T y cuando él pasa acá en 1 menos D por T. Cuando él pasa acá, toda esta corriente de la fuente 1 es una corriente que carga el capacitor. Si carga el capacitor, entonces I1 es una corriente que hemos dicho que es constante por la acción del filtro. ¿Sí? Por la acción del filtro. Y esa corriente, dada la definición de la capacitancia, decimos que es C veces la derivada de B con respecto al tiempo. La aproximamos a incrementales y decimos que es C veces el incremento de voltaje en el puerto 1 sobre el tiempo T en que está cargándose. El tiempo T en que está cargándose es este. 1 menos D por T, que es el tiempo en que está abierto este interruptor. Entonces, de aquí sacamos
que el C, y aquí sacamos el valor de C, C es igual a I1 por delta de T, pero delta de T es 1 menos D por T sobre delta de 1. Entonces, de esta manera nosotros, si nosotros fijamos cuál es la variación del voltaje y conocemos la corriente de trabajo nominal y conocemos la relación de trabajo y el periodo de conmutación, entonces nosotros podemos determinar el valor de la capacitancia que me garantiza que la variación del voltaje no va a sobrepasar a delta de B1. Entonces, este capacitor debe tener una capacitancia mayor que este valor. Ese me garantiza que para una corriente nominal, la variación del voltaje en el puerto de entrada va a tener como límite a delta de B1. Muy bien. ¿Qué hacemos con el inductor? ¿Qué miramos en el inductor? En el inductor, ¿cuál es la función del inductor? El inductor lo que me hace es generarme un voltaje y entonces él me varía una corriente. Entonces, cuando este interruptor está abierto, es porque XZ está cerrado. Cuando XZ está cerrado, este inductor está sometido a un voltaje V2. Cuando está sometido a un voltaje V2, la ley de Faraday me dice que el voltaje es L menos L delta I2 delta de T. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué el negativo en este caso? ¿Por qué el negativo en este caso? ¿Sí? Primero, desde el punto de vista circuital, como la corriente va en este sentido y L va en este sentido, el positivo va a ser este, más y este es menos. O sea, que ese voltaje BL es el negativo de B2, el negativo de B2. Por eso, B2 es el negativo. Entonces, me dan un L delta I2 que lo interpreto, que en esta condición la corriente está disminuyendo. ¿Qué significa? Que el inductor se está descargando. Cuando yo cierro XY, se carga el inductor. ¿Qué significa? Aumenta la corriente. Cuando yo abro y cierro XZ, el inductor se descarga. Significa entonces que este delta I2 está disminuyendo. Entonces, si yo tengo un valor límite para el rizado de corriente aquí, yo digo, mire, el rizado de corriente en la carga no debe sobrepasar un cierto valor, delta de I2. Entonces, de esta ecuación, yo determino cuál es el valor mínimo. Este es el valor mínimo de la inductancia que me garantiza que en la carga el rizado de corriente va a estar limitado por un valor dado de delta de I2. Delta de I2. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ingeniero. Bueno, muy bien. Seguimos entonces, seguimos a ver y examinamos un concepto muy importante, el concepto de la inductancia crítica. ¿Crítica para qué? Hablamos de un valor umbral de la inductancia en la cual la operación del circuito pasa de una condición continua a una condición discontinua. ¿Qué entendemos por conducción continua? Por conducción continua entendemos la situación en la cual en todo momento durante el periodo de conmutación el valor de la corriente es mayor que cero. Si existe una corriente en el circuito a lo largo de todo el periodo, entonces decimos hay conducción continua. Siempre hay corriente presente. No tiene nada que ver con la magnitud. Nada que ver. Es decir, porque a veces interpretamos equivocadamente. Hablamos de corriente continua como corriente constante. No. No. Aquí lo que estamos diciendo es que hay continuidad en la corriente. O sea, que la función corriente, cuando hablamos el equivalente a las funciones matemáticas, aquí la corriente es una función matemática.
¿Por qué? Porque es un valor que varía en el tiempo. Para que esa función sea continua, significa que no debe haber saltos, que no deben haber saltos, que entonces esa corriente existe a lo largo de todo el periodo. ¿Cuál es el límite? El que me determina el umbral, un valor de una inductancia crítica. Entonces, nosotros sabemos, se cierra el interruptor, se carga el inductor. Se carga el inductor, ¿qué pasa? La corriente aumenta. Cuando se abre esto, se cierra automáticamente el diodo. Entonces, ¿qué ocurre? El inductor se descarga. Si el inductor se descarga, la corriente disminuye. Entonces, nos interesa la situación en la cual el valor de la corriente es 0, pero al terminar el periodo. Cuando termina el periodo, durante todo el periodo existe corriente. La corriente alcanza el valor 0 cuando termina el periodo. Veamos qué podemos deducir del análisis de la situación esta, en la cual la corriente crece y decrece y llega al valor 0 cuando cuando termina el periodo de conmutación. Entonces, simplemente aplicamos matemáticas elementales y decimos, mire, graficamos aquí me faltó a la función IL, aunque está aquí. Esta es la corriente IL y aquí estaría yo graficando IL. Cuando cierra el interruptor, el transistor, ¿qué significa? Miren, que le estamos aplicando un voltaje a L. ¿Qué voltaje le estamos aplicando a L? Este es un más para el inductor y este es un menos. Entonces, el voltaje del inductor BL sería menos B2 más B1. Ok, menos B2 más B1. Ese voltaje va a ser igual a L por delta de IL sobre delta de T. La función es esta, L de IL. Cuando yo hago L de IL sobre T, es igual a B1 menos B2. Entonces viene la corriente. Me interesa conocer el valor medio de esa corriente. ¿Qué es el valor medio de esa corriente? Esto es un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Entonces busco el área del triángulo. Base por altura sobre 2. La altura es IL pico, ¿sí? Sobre el área, esto es D veces T sobre 2. D veces T por IL pico sobre 2 debe ser igual al valor medio por sobre T. Por eso desaparece el T. Entonces, obtengo que el valor medio de la corriente en el inductor es ILP sobre 2. ¿Qué es ILP? El delta de IL que ocurre cuando yo le aplico el voltaje B1 menos B2 durante el tiempo de veces T sobre LC. Esta expresión la sacamos de la ecuación que no la tengo aquí, la expresión sería L por DIL de T es igual a B1 menos B2. Entonces, esta expresión me da que el valor medio de la corriente en el inductor es el tiempo que está cerrado, D veces T, sobre 2 veces el valor de la inductancia crítica. ¿Por qué? Porque la inductancia crítica es aquella la que hace que esto ocurra, que la corriente se descargue y llegue al valor 0 al finalizar el periodo, sobre B1 menos B2. Entonces, aquí sustituyo T ohm por DT. Y este valor medio de la corriente, lo tenemos aquí en la corriente, este valor medio es el valor medio de I2, de la corriente en la carga.
Lo único es que por convención tienen signos opuestos, pero su magnitud del valor medio de la corriente del inductor es igual al valor medio, magnitud. Aquí, por lo que hemos dibujado, lo que hemos considerado como convención, están opuestas, son opuestas la una a la otra. Entonces, de aquí me despeja el valor de la corriente, el valor de la inductancia crítica. Valor de la inductancia crítica. Y aquí vamos a entender algo que es muy importante. Que ese valor de la inductancia crítica depende de la corriente en la carga. Fíjense, es inversamente proporcional a la corriente en la carga. ¿Qué significa? Que a medida que esta corriente en la carga disminuya, yo me requiero de un mayor valor de la inductancia crítica. ¿Para qué? Para poder mantener la operación en régimen continuo. ¿Y por qué es importante mantenerla en régimen continuo? Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué es importante? Es importantísimo que el sistema me trabaje bajo condiciones continuas, en la mayoría de los casos. Ahora lo vamos a ver. Entonces resulta de que aquí me dice, mire, si desaparece la corriente, o sea, condición de vacío, el valor de la inductancia crítica es teóricamente infinito, matemáticamente infinito, muy grande. Entonces, digo, no, yo en el diseño no puedo permitirme eso. Yo tengo que fijar un cierto valor de I2. ¿Qué significa? Que a pesar de que el convertidor tenga sus terminales abiertos, internamente yo aquí dentro del convertidor tengo una carga, una resistencia. A esa resistencia la denomino resistencia de lastre. De lastre porque no, esa potencia no me sirve, yo no la puedo, ya no la puedo usar, pero la necesito. Necesito ese consumo de potencia que me hace el sistema ineficiente, lo necesito para poder determinar un límite para la inductancia crítica. Porque de otra manera yo no puedo determinar ese valor de la inductancia crítica. ¿Sí? Y entonces vamos a terminar con por qué necesitamos que el sistema trabaje en régimen continuo. O sea, dicho de otra manera, ¿por qué necesitamos que la inductancia esté por encima de un valor que me garantice la continuidad de la operación del circuito? Porque, atención, lo vamos a ver aquí. Si el sistema trabaja en una condición de discontinuidad, ¿qué significa? Que él carga, y él se descarga antes de que termine el periodo, y entonces hay una fracción del periodo en el cual no hay corriente. Aquí no hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos. Que recordemos nosotros que nosotros tenemos un principio regulador de los circuitos conmutados, que el voltaje promedio en un inductor vale cero. Él se acomoda. Esto tiene que cumplirse. Eso es como las leyes de Newton. Son equivalentes a las leyes de Newton. Entonces, ¿qué significa? A ver, dibujemos el voltaje en el inductor. Cuando esto está cerrado, este está cerrado. Cuando el inductor está cerrado, aquí tenemos un más en el voltaje del inductor y aquí hay un menos. Entonces, ese voltaje del inductor sería menos V2 más V1. Aquí lo tenemos. Este voltaje que está aquí vale V1 menos V2. Está cerrado. Cuando él se abre, el interruptor automáticamente cierra el diodo. En ese momento, al cerrar el diodo, este es un más, este es un menos, el voltaje que se le aplica al inductor es el negativo de V2, hasta acá. Cuando la corriente desaparece aquí, inmediatamente ese voltaje en el inductor, si no hay corriente, pues el voltaje en el inductor será cero. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces decimos que el voltaje promedio del inductor por el periodo es el área bajo la curva, bajo la función voltaje. Esta es la definición del valor medio. Esta es la ecuación que me define el valor medio. Y me dice, el área positiva es B1 menos B2 por DT. Esa sería esta área, aquí, esta área. El área negativa sería, él dura un cierto tiempo, que es un delta de 1 por T y por B2. Entonces, B2 por un delta de 1 por T. Entonces, ¿qué me resulta aquí? Que el voltaje de salida es D veces sobre D más delta de 1. Este valor no es predecible, va a cambiar. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje de salida ya no la puedo regular por la relación de trabajo. O sea, no es posible controlar, regular el voltaje de salida mediante la relación de trabajo en el transistor. Entonces, yo no puedo predecir qué voltaje me está saliendo. Y por esa razón, al no depender exclusivamente de la relación de trabajo, no me puedo permitir esa relación donde yo no tengo, pierdo el control. Aquí pierdo el control sobre el voltaje de salida, que el voltaje de salida lo tenía. Mientras haya conducción de corriente, el voltaje de salida lo controlo por D. Aquí no. Aquí hay un factor que va a estar cambiando y no lo puedo predecir. Por esa razón, no puedo permitirme que el sistema trabaje en conducción discontinua. Y por ello, entonces, debo garantizar que esta inductancia sea mayor que un valor crítico. Y ese valor crítico, yo tengo que definirlo en base a una corriente. Entonces, por eso yo especifico una corriente de lastre que me da ese valor crítico que me va a garantizar la condición de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Esa carga de lastre, o sea, ¿cómo se eligen? ¿Qué parámetros se elige? El criterio es la eficiencia, no perjudicar muchísimo la eficiencia. Entonces digo, bueno, digamos para que el sistema tenga... A que esa carga de lastre no me afecte mucho, porque tengo siempre tengo cosas a favor y cosas en contra, siempre. Entonces, la carga de lastre me garantiza la continuidad, pero el costo es que esa carga va a consumir una potencia y me va a reducir la eficiencia. Entonces yo digo, bueno, vamos a gastar el 5% de la potencia o vamos a gastar el 3% de la potencia. El 3% de la potencia la gastamos en esa carga de lastre. Entonces, ese 3% me va a reducir la eficiencia. ¿Sí? ¿Ok? El criterio es la eficiencia, no va a afectar demasiado la eficiencia. ¿Sí? Listo, claro. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, por favor, entonces continuamos el día de mañana. ¿Ok? Muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias, ingeniero. Les deseo que tengan un feliz día. Gracias, ingeniero. Todas las actividades salgan a pedir de boca. Eso, ingeniero, gracias. Ok, felicidades. Listo, ingeniero, Hasta saludos. luego.